Bien. Bien. Vamos a empezar entonces con nuestra cuarta clase que es soluciones. Es solo toda esta parte introductoria, quiero hacerla para que ya quede claro los conceptos y mañana vamos a trabajar más sobre los cálculos en soluciones, ¿sí? Bueno, soluciones ya saben ustedes lo que eran, porque ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan que teníamos una mezcla, que no es lo mismo que una reacción química? Una solución es algo muy sencillo, chicos. Basta lo que ustedes tienen para hacer café con leche, cuando preparan un jugo tan, agua con el jugo tan, eso es una solución, es una mezcla. Pero la particularidad de esa mezcla es que es una mezcla homogénea, ¿sí? O sea, dentro de los sistemas materiales, que se acuerdan que esto lo hemos visto ya en una de las primeras clases, las soluciones quedan englobadas en este grupo, es una mezcla homogénea, ahí aparecen las soluciones. Entonces, las soluciones, recuerden, yo tenía siempre algo, tenía un, tenía un recipiente que podía tener un líquido y yo agrego acá algo, por ejemplo, azúcar, sal, lo que sea, y lo voy a mezclar. Entonces, lo que yo obtengo acá es una cuestión homogénea, es una mezcla homogénea. Homogénea, ¿qué quiere decir homogénea, chicos? Pregunto yo a ustedes, ¿qué les dice la palabra homogénea? ¿Qué es una Que es mezcla? compatible, ¿Cómo? que tiene un solo, digamos, fase, como hay, Una- una sola fase. es que Solamente se puede ver una. exactamente, esa es la respuesta, que yo solamente puedo ver una fase. Esa es la respuesta. Una fase quiere decir que yo no tengo superficie de separación entre los componentes que tengo en esa mezcla. Recuerden que si yo, por ejemplo, tiraba arena en el agua, ustedes iban a ver el arena y el agua por otro lado. Y veo perfectamente la superficie de separación entre esos dos componentes de esa mezcla. En las soluciones es un sistema homogéneo donde yo no puedo identificar ninguna superficie de separación, es todo la misma cosa. ¿Ah? Por supuesto que en un sistema homogéneo va a ser dentro de ciertos límites. Y ahí fíjense que aparece un nuevo concepto que es la solubilidad del soluto en el solvente. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de la solubilidad? Primero, el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Normalmente, el solvente es líquido y el soluto puede ser sólido, líquido o gas. Es decir, vamos a volver a mi ejemplo de acá. Yo podía tener esa taza, ese vaso de agua, ese recipiente con agua, que es el solvente universal. El agua es el solvente universal. ¿Qué quiere decir? Que es el solvente que más se utiliza y más vamos a estudiar nosotros. Entonces, yo puedo tener un recipiente con agua y lo que me está planteando la situación es, dice, mira, podés disolver un soluto, por ejemplo, una cucharada de algo. Ese solvente es sólido. Pero también el solvente, perdón, el soluto, este es el soluto, disculpen, soluto y este es el solvente. Siempre el solvente es el que está en mayor cantidad. Y acá, por ejemplo, en este vaso o en este recipiente que tengo el líquido, en vez de disolver un sólido, podría haber agregado un frasquito con otro líquido y entonces es líquido. Y ese soluto es líquido. ¿Se entiende la idea? Y finalmente, ustedes tienen un líquido y yo podría hacer burbujear un gas acá, como por ejemplo la soda, cuando ustedes hacen, y algo del gas se va a solubilizar en el solvente. Y ese soluto es gaseoso. ¿Se entendió, chicos, cómo viene la mano acá? Entonces, el solvente puede ser líquido,
muy rara vez va a ser sólido y mucho más, y también es complejo que hablemos de solventes gaseosos, puede ser también, pero generalmente va a ser un solvente líquido. Y el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? ¿Quedó claro? Soluto siempre va a ser el que se disuelve y es el que está en menor cantidad y yo lo voy a identificar normalmente con un subíndice 2 cuando quiera poner algo. Y el solvente es la sustancia que disuelve el soluto y lo vamos a identificar con el subíndice 1. ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. el soluto es el que se encuentra generalmente en menor proporción. Eso ya está claro. Hemos dicho, el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Eso dependerá de cada soluto, el problema que yo tenga, la situación que yo tenga. El solvente es aquel que tiene el mismo estado de agregación que la solución. Fíjense qué importante. Cuando yo formo mi solución, eso está muy interesante, esa definición. Cuando formo la solución, me queda toda la mezcla esa solución, me queda con el mismo estado de agregación que tiene el solvente. Es decir, si el solvente era líquido, entonces la solución es líquida. ¿Se entendió? Ustedes le agregan jugo TAN al agua y la solución que les queda es un jugo TAN, pero es una mezcla líquida. ¿Se entendió? Si ustedes tienen gaseosas que disuelven gas en las bebidas gaseosas, disolvemos dióxido de carbono, la mezcla que ustedes toman, la Coca-Cola, la gaseosa que van a tomar, es líquida. O sea, la solución tiene el mismo estado de agregación que el solvente. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, acá dice, al disolverse la sacarosa sólida en el agua se forma una solución líquida, por lo tanto el agua es el solvente. La sacarosa es el azúcar. Azúcar más agua me da una solución que es líquida. Entonces el solvente es el agua. ¿Por qué? Porque la solución es líquida y si la solución tiene, el solvente es aquel que mantiene el estado, tienen igual estado de agregación. O sea, los dos son líquidos, ¿sí? Igual estado. Ahora bien, fíjense que yo puedo agregar mucha azúcar y puede quedar una partecita sin disolverse. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, ahí... Sí, profesor. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No. Quería decir que sí se entiende, profe. Disculpe. Ok. Bien. Entonces, lo que quiero significar acá es que el estado de agregación de la solución coincide con el estado de agregación del solvente. ¿Ah? Entonces, si todo hubiera quedado sólido al final, entonces el solvente hubiera sido el azúcar, y no es así. ¿Cómo queda la solución? Como líquida. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra cosa más? Yo les decía que acá podía quedar una partecita sin disolverse. Entonces, esta solución... Ay, Dios, cada vez estoy escribiendo más feo, no sé por qué, no puedo, estoy escribiendo tan mal. No estoy pudiendo manejar el... A ver, entonces, si a mí me queda acá una parte, entonces esto se llama una solución saturada. ¿Qué quiere decir una solución saturada? Que no admite un gramo más de azúcar pase a la fase a disolverse, a la fase líquida, ¿sí? Pero para yo tener una garantía que la solución esté saturada, le tuve que poner mucha azúcar y tiene que quedar azúcar sólida en contacto con la solución. ¿Se entendió? Lo mismo puede ser para una sal, para cualquier cosa. ¿Cuándo tengo entonces una solución saturada? Cuando no admite ni un gramo más de soluto. Es la máxima cantidad de soluto que puede tener disuelto acá. ¿Se entiende? Y obviamente serán ciertos gramos de soluto por litro de agua o litro de solución. Entonces la solubilidad... Porque si no pasaría a ser heterogénea, ¿no? Pasaría a ser heterogénea si pasa ese Claro, límite. claro.
Si vos pasás ese límite, la solución ya va a ser va a ser una mezcla heterogénea, pero en realidad a mí me interesa la parte de la solución. Yo comienzo a agregar azúcar, agrego azúcar y el azúcar se disuelve, se disuelve, se disuelve. ¿Hasta cuándo? Hasta que agrego un granito, un cristalito más de azúcar y ese ya no se disuelve. Entonces ahí quiere decir que la solución ya está saturada, ya no aguanta más, no soporta tener más soluto disuelto. ¿Ah? Entonces, yo tengo un punto de saturación y normalmente yo lo voy a expresar a esa solubilidad como la máxima cantidad de azúcar que yo puedo tener disuelta en esa cantidad de agua. Ahora, ¿qué sucede normalmente con algo que ustedes ya saben? Si yo quiero disolver un poco más de azúcar, ¿qué le puedo hacer al agua? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿De qué dependerá lo que yo pueda disolver? Calentar. ¿Ah? Calentarla, pues. Sí, señor. Entonces, tu respuesta, Jeremías, ¿cuál sería? Exacto, calentarla. Entonces, ustedes, ¿cuál sería su propia respuesta? Que la solubilidad depende de quién, ¿de qué variable? La temperatura. La temperatura. Depende de la temperatura. Perfecto, la solubilidad depende de la temperatura. Normalmente en una solución, cuando yo aumento la temperatura, aumento la solubilidad en una solución acuosa, pero no en todas, ¿no? No en todos los casos. ¿Pero quedó clara la idea? Sí, profe. Entonces, profe. tenemos solución saturada, es cuando yo no admito ni un gramo más y eso me define la solubilidad. Yo voy a decir, mira, con el agua, este vaso de agua a 20 grados centígrados, el agua admite tantos gramos de azúcar por litro de agua. Y es una forma que yo ya no puedo, es una magnitud que depende de cada solvente, nada más, y de la temperatura. Bueno, en una solución yo voy a tener entonces la masa total que yo tengo acá de solución, la masa total va a ser igual a ¿quién? A la masa 1 de azúcar, perdón, a la masa, el soluto hemos dicho que lo vamos a denotar con la letra 2 y el solvente con la letra 1. Entonces, la masa de soluto, G2 más G1 es la masa total, que es G2 más G1 y es la masa total de solución. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien, entonces, una solución está formada por soluto y solvente. El soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Está claro? Soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. El solvente es el que me define el estado de agregación de la solución. Es decir, si la solución me queda líquida, era el solvente líquido el que estaba actuando allí. El solvente universal es el agua. El otro concepto que hemos aprendido es que una solución está saturada cuando no admite ni un gramo, ni una centésima más de soluto, porque ya se separan, se forman dos sistemas y se me forma un sistema heterogéneo y deja de ser un sistema homogéneo como era una solución. Ahora entonces, mostrarles acá las curvas de solubilidad en el agua para distintos solutos. ¿Ah? Fíjense que está dado en gramos que se disuelven en 100 gramos de agua. Esa es la solubilidad. La solubilidad entonces son los gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de agua. ¿Está claro? Entonces, yo me vengo, por ejemplo, para 20 grados centígrados que estaríamos ahora, y yo veo que, por ejemplo, el clorato de potasio se disuelven prácticamente 100 gramos. ¿Se entendió, chicos? Para 20 grados centígrados se disuelven 100 gramos. Esa es la solubilidad a 20 grados centígrados del clorato de potasio. ¿Lo han entendido? Sí, ¿Se profe. entiende? Ahora, como muchos de ustedes me han dicho, profe, si yo lo caliento, lo llevemos a 30 grados. Bueno, llevarlo a 30. Llego acá,
vengo para aquí. ¿Te da? Profe, no se escucha, se traba el audio. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Ahora sí. Ok. Entonces, si yo cambio de 20 grados a 30 grados, la solubilidad cambia de 100 gramos por cada 100 gramos de agua a 115 gramos. ¿Se entendió? Yo cuando calenté esa agua, yo puedo disolver ahora mayor cantidad de clorato de potasio. Ahora fíjense lo que sucede con el cloruro de sodio. Acá lo tengo, el cloruro de sodio. ¿Saben cuál es el cloruro de sodio, no? Esta es la sal de cocina. La sal. Lo que ustedes conocen como la sal. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio con la temperatura? ¿Cambia mucho la solubilidad? No. No cambia. O sea que, por ejemplo, por más que yo caliente el agua, no es que voy a poder disolver mucha más sal. Entonces, si ustedes quieren hacer un ensayo en su casa, tomen 100 gramos de agua, que son 100 centímetros cúbicos, que no es nada, es menos de un vaso, medio vaso, estemos a 20 grados centígrados y verifiquen, agréguenle sal, ustedes toman un vasito de agua, ponen un vaso de agua, ay Dios, cada vez dibujo peor, yo no sé qué me está pasando hoy con la tableta. Pongo un vaso de agua, no sé, hoy no me funciona no me funciona la mano tableta, no vamos bien. Entonces, tengo un vasito de agua, ponen 100 gramos de agua, que esos son 100 centímetros cúbicos, ¿se acuerdan? Porque la densidad es 1 del agua. ¿Cuánto es eso? Es medio vaso de agua. Una taza tiene aproximadamente 250 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos. Ponen media taza y le agregan sal. Agréguenle sal y van a ver que se disuelven 38 gramos de sal más o menos. ¿Sí? Se van a disolver 38 gramos. Cuando le agreguen 39, ese último gramito va a quedar acá sin disolverse. ¿Se entendió lo que dije? ¿Entienden lo que es solubilidad? O sea, va a quedar solamente ese, porque ya excede. Exactamente. Tu solubilidad son 38 gramos por cada 100 gramos de agua. Si vos le pones 39, ese gramo ya no se disuelve a esa temperatura, ¿no? Sí. A 20 grados. ¿Ok? Te va a sobrar un gramo. Si vos le pones 39. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Eso es solubilidad. Y como ven, miren, tiene acá una hermosa gráfica de solubilidades en función de la temperatura para distintos compuestos. Como ven acá tenemos entonces clorato de potasio, nitrato de potasio, sulfato de cobre. ¿Lo conocen al sulfato de cobre? El No, sulfato profe, de, ¿qué sería? el sulfato de cobre, chicos, es como una sal azul que se le pone a las piletas. Alguna vez tal vez lo han visto, un cristal azul. Este de color azul. Cloruro de sodio lo conocen, sulfato de potasio, bueno, no sé si lo han conocido, pero bueno, ahí se los presentamos. Bien, entonces, volvamos a nuestras soluciones. Las soluciones pueden ser binarias, ternarias, cuaternarias o multicomponentes. A ver, ¿qué quiere decir? Binarias si son dos, un soluto y un solvente. Ternaria si está formada por 3 componentes, yo tengo 2 solutos disueltos en un solvente. Eso es facilísimo, porque ustedes tienen un montón de soluciones donde tienen más de una cosa disuelta en el agua, ¿sí? De hecho, si yo disuelvo el jugo Tang en el agua, estoy disolviendo azúcar, estoy disolviendo colorante. Ustedes agarren un sobrecito Tang y fíjense en todos los componentes que tiene: azúcar, colorante, edulcorante, acidificante, el no sé qué, saborizante, no sé cuánto, espesante, no sé cuánto.
tienen un montón de componentes. En ese caso, ustedes tienen una solución multicomponentes, ¿sí? Está formada por más de 4 componentes, pues yo tengo el solvente agua y tengo un montón de compuestos que se pueden disolver. ¿Se entendió la idea? Entonces, tenemos soluciones binarias, ternarias, cuaternarias o multicomponentes. Nosotros vamos a trabajar normalmente con estas soluciones binarias, o sea, de agua con algo, ¿sí? Normalmente vamos a trabajar de agua con algo más. Pero en la vida práctica y en la realidad, normalmente el agua tiene muchos más de un componente disuelto en el medio del agua, hay mucho más de un componente. Bien. Tenemos soluciones líquidas, soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Obviamente estas son las menos frecuentes. Las soluciones gaseosas en realidad es un sistema homogéneo, el mismo aire es un sistema homogéneo porque tiene oxígeno y el nitrógeno, pero como hay más nitrógeno que oxígeno, pasaría a ser el solvente el nitrógeno. O sea, estos dos casos, poco los vamos a ver, estos no los vamos a ver mucho, y la gran mayoría de las soluciones que vamos a estudiar y que se presentan en nuestra vida diaria son soluciones líquidas, donde el soluto, ya hemos dicho, puede ser sólido, líquido, gas, y está disuelto en un solvente líquido. Yo les puedo dar ejemplos de todos estos casos, se los pueden imaginar. Un soluto sólido, ya hemos dicho, azúcar, sal. Un soluto gaseoso, no hay ningún problema. El soluto gaseoso puede ser el dióxido de carbono que disolvemos para tener la gaseosa, o, chicos, aunque ustedes no lo crean, un río que lleva agua. ¿Por qué creen que viven acá pececitos y plantas? ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber para que vivan los peces y las plantas en el agua, en un río? ¿Qué creen? Oxígeno. Exactamente, tiene que haber oxígeno. Entonces, el agua del río, que yo la veo muy así que no me doy cuenta, el agua del río tiene disuelto oxígeno. ¿De dónde saca el oxígeno el agua del río? Del aire, ¿sí? Por eso el agua se va moviendo y va disolviendo oxígeno que está en contacto con el aire, que tiene una gran superficie. Bueno, y se oxigena. Y por eso puedo tener vida acuática, puedo tener plantitas, puedo tener pececitos, puedo tener todo lo que vive bajo el agua cuando yo tengo oxígeno. Cuando yo vierto un efluente, como hacemos acá en Tucumán, que contaminamos el río Salí con efluentes de distintas industrias, ese material que yo vuelco al río me consume el oxígeno en reacciones químicas de oxidación, entonces el río me queda en condiciones de anoxia. Ustedes han visto un montón de veces que en el frontal aparecen los peces muertos, todos ahí boca arriba, acostaditos en la superficie del lago. ¿Han visto eso, no es cierto? Sí, profe. Bueno, ¿eso por qué sucede? Porque esa agua que estamos hablando, no tiene oxígeno, ¿sí? No, el oxígeno fue consumido por todas las materias que nosotros fuimos volcando en el río y entonces la vida acuática no puede sobrevivir. Entonces, yo puedo tener un soluto sólido, ya hemos visto, azúcar, sal, que es la gran mayoría, un soluto líquido, no hay ningún problema. Yo tengo agua y de hecho, ustedes estamos usando ahora con alcohol, ¿sí? Agua con alcohol como desinfectante, ¿sí? El vino, el fernet, la cerveza, todas tienen 5, 12, 15% de alcohol. O sea que ahí tengo una solución de agua y alcohol. O sea, esa es una mezcla también bastante frecuente. Bien, y como hemos dicho, compuestos gaseosos, el oxígeno, el amoníaco, el dióxido de carbono, pueden estar disueltos en el agua. Bueno, ya hemos explicado el tema de la solubilidad, ya quedó claro. Y acá tienen también la solubilidad de los gases en función de la temperatura. Los gases son muy poco solubles, a diferencia de los otros compuestos. Fíjense que está dado acá la solubilidad está dada masa, a ver, ¿en qué está dado?
Milimasa, masa. Esto no sé si son miligramos. Miligramos. Entonces, es una muy pequeña cantidad de gases que se disuelven en el líquido, pero a diferencia de los sólidos donde la solubilidad normalmente aumentaba con la temperatura, en los gases cuando yo caliento el agua, el líquido, tengo cada vez menos solubilidad. Y eso ustedes lo han visto, chicos, porque todos saben que cuando yo dejo la gaseosa afuera de la heladera, siempre pierdo el gas. ¿Por qué pierdo gas? Porque se calienta la bebida y entonces es menos soluble el dióxido de carbono y por lo tanto se me libera, se escapa del agua. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, los gases, observo que la solubilidad disminuye con la temperatura. Bien, ahí tienen de qué depende la solubilidad, obviamente depende de las naturalezas químicas del soluto y del solvente. Y acá cabe aclarar que hay solventes polares y solventes no polares. Eso normalmente vamos a tener una regla que dice, los solventes, el semejante disuelve a semejante. Si mi solvente es polar, quiere decir que la molécula tiene como cargas eléctricas que hacen como un dipolo, va a disolver a compuestos polares. Si mi solvente es no polar, entonces va a disolver solutos no polares. Entonces, esa es la forma en que yo tengo de clasificar a los solventes. Bien. Profe, Sí, usted lo que está explicando ahora después lo va a publicar en el aula virtual, así después lo leamos varias veces, eso para practicar sí, mejor, digo. sí. Esto ya está subida esta clase, chicos, en el Classroom, ¿no? Ya está subida. Sí, sí, profe, está subido. Esto está subido y yo les diría que le peguen una leída, vayan viendo a ver de qué se trata, cosa que en esta clase que estamos haciendo nosotros vayan aprovechando un poco más. Bien. Finalmente, acá quiero cerrar ya la clase de hoy, mañana la continuamos. La clasificación de las soluciones según la cantidad de solvente van a ser diluidas cuando obviamente, estas son todas cosas de sentido común y que ustedes ya la conocen, una solución va a ser diluida cuando tenga poco soluto, cuando tenga mucha cantidad de solvente, ¿sí? Y obviamente va a ser más concentrado cuando tenga más soluto, pero esto es bastante sencillo, intuitivo, ustedes saben, che, esto está muy dulce, che, no, está muy concentrado, bueno, diluirlo un poco más. La pintura no, mira, agregarle más solvente, agregarle más agua, bueno, porque la estoy diluyendo, entonces, obviamente, cuando yo le agregue mucho solvente, mucha agua, entonces va a ser la solución cada vez lo más diluida posible. Entonces, para terminar la idea, la diapositiva que ustedes tienen ahora que están viendo es de clasificación de soluciones según la cantidad de solvente. ¿Puede ser? ¿Estamos viendo la misma que usted, profe? No, lo que pasa es que en el celular a mí se me había quedado clavado, por eso. Yo estoy viendo la clase por el celular también. Bien. No sé qué. Ah, lo que usted... Se Claro. ha quedado donde están los vasitos. No, está bien, perfecto, está bien, ahí estamos. Bueno, entonces, la idea que quiero que quede acá, de esta imagen que tienen aquí, es que tienen varios vasitos donde se está mostrando que diluido no tiene mucho soluto, y acá tengo mucho soluto porque está concentrado. Una forma de determinar es saber la fracción de solvente. La fracción, esto se llama fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es el número de moles que tengo de uno de los componentes dividido en los números de moles totales. El número de moles sobre el número de moles totales. Por eso es una fracción, ¿sí? Es una división. Yo sé la fracción molar del solvente. ¿Entiende lo que es esto, chicos, o no? Fracción molar. Se me ha trabado mi profe, o no sé si trabó usted. No lo escuché bien.
Fracción molar, fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Porque yo estaba hablando de soluciones diluidas, soluciones concentradas. Entonces, una solución diluida. ¿Cómo sabes vos que la solución es diluida? Bueno, una medida es evaluarlo con la concentración, obviamente. ¿Y cómo evalúo eso? Bueno, una forma es con la fracción molar, que es esto que estoy mostrando ahí, esa ecuación. Fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es un número X y es una división entre los moles de uno de los componentes dividido en los moles totales. Si vos tenés dos componentes, sumás los moles totales. Estos son los moles totales. Entonces, por ejemplo, vos acá en esta solución tenés 1 mol de soluto y 10 moles de agua. ¿Cuánto vale tu fracción molar? ¿Es como sacar un promedio? ¿Cuánto vale la fracción molar? Vale 10 moles de soluto dividido en 10 más 1 dividido en 11. ¿Entiende? Sí. Si esta es muy concentrada, acá por ejemplo tenés 5 moles de soluto y tenés 10 moles de agua. Entonces, ¿cuánto es tu fracción molar del agua? Tengo 10 moles de agua dividido en 10 más 5. ¿Se entendió? Sí, profe. En el primer caso, te queda 10 dividido en 11. Nunca la fracción te puede dar mayor que 1, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque siempre, acá te queda una fracción de 0,9 y acá la fracción te queda 5 dividido en 15, perdón, 10 dividido en 15, me queda 0,66. Entonces, vos estás viendo claramente. Es como sacar un promedio. ¿Cómo? Profe, pero se pone arriba Si es como sacar un en el promedio. dividendo, ¿sería el que mayor mole tiene o cómo determino eso? El numerador depende. Acá yo te estoy marcando la fracción molar. No se clavó. A ver, la fracción molar. X es el número de moles de un componente sobre el número de moles totales. Esto es X1. Si quieres dar la fracción del soluto, vas a poner N2 sobre el número de moles totales. ¿Se entiende? Claro, pero arriba, por eso le digo, puedo elegir cualquier mol, digamos, del solvente. No hace falta que No, sea el por eso. mayor. No, es que, escúchame, siempre este número de arriba va a ser menor que el de abajo, porque vos abajo tenés todo y arriba tenés uno solo, ¿se entiende? Por eso Sí, siempre X va a ser menor que 1, siempre, la fracción molar. ¿Se entendió? claro. Mi ¿Cuál es tu pregunta, otra? mi ¿Y cuál es tu pregunta otra? es, digamos, si yo tengo, como usted ponía hace rato, 10 moles más 5 moles de otra cosa, Sí, es el total, ¿verdad? sí, Yo señor. puedo elegir cualquiera de esos dos para ponerlo como para dividirlo. No, por eso, porque ahora te estoy diciendo, ahora estamos calculando la fracción molar del solvente. Por eso le he puesto 1. ¿Ves que dice 1? Ujú. X1. Entonces, X1, la fracción molar del solvente, es N1 sobre N total. Yo te Ah, dije, claro. acá tenés N1 igual a 10 y N2 igual a 5. Entonces yo te dice, bueno, ¿cuánto vale X1? Vale 10 dividido en 10 más 5, te queda 10 dividido en 15. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces te quedaba X1 igual a 0,6. ¿Estás de acuerdo? sí. Mientras que acá, en esta solución, tenías N1 igual a 10 y N2 igual a 1. Entonces acá tenías X1 igual a 10 dividido en 11 y te quedaba 0, ya te digo cuánto te queda eso. Te queda 0,9. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno,
Si tu fracción es de líquidos, si la solución es muy diluida, fíjate lo que dice, la fracción tiende a 1. ¿Lo ves que tiende a 1 este número? Sí. Es bien diluido, ¿lo ves? Sí. Y cuando más concentrado sea, tu fracción molar de solvente va a tender a 0. Acá vos ves que está, ves claramente, no sé qué pasa. Bueno, acá me daba 0,6, ¿te acordás? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya es más concentrado. Exactamente, exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en la medida que más concentrado esté, va a ser cada vez peor, digamos, ¿no es cierto? Vamos a salir de acá, porque esto me está generando complicación. A ver, fíjate lo que va a suceder acá. ¿Qué pasa si ahora yo tengo acá 10 moles de agua, porque yo no cambié el agua, y le agregué 100 moles de soluto? Entonces te queda, acá, ¿no? Te queda X1 igual a 10 moles de agua dividido en 100 más 10, te queda que X1 es igual a 10 dividido en 110. Fíjate cómo ahora se te achicó el número y te queda 0,09. ¿Ves que te vas pareciendo más a 0? Entonces la solución esa es mucho más concentrada. ¿Se entendió? Vos Sí. partiste acá de 0,9 y fíjate que ahora tenés 0,09. Acá era parecido a 1 porque tenía mucho solvente y acá estoy muy parecido ya a 0 porque tengo poco solvente. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces, eso es cómo van a clasificar las soluciones de acuerdo a la cantidad de solvente para decir si es diluida o concentrada. ¿Entendió? Lean para mañana esto de la solubilidad de los solventes polares o no polares. Recuerden esto. Para mañana voy a resolver este ejemplo. Hasta ahí quiero que lleguen, hasta esta diapositiva quiero que lleguen mañana. ¿Sí? Ustedes solo, hasta la 13. Yo voy a retomar de los ejemplos. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, acá cerramos la clase de ahora.